El nacimiento de Jesús es uno de los acontecimientos Jesus' birth is one of the greatest, más importantes de la historia de la humanidad. most important events of the human Los history. eruditos de la Biblia dicen Bible scholars say que hay cientos de profecías that there are hundreds of prophecies acerca de su nacimiento, about his birth, de vida, poder y resurrección. life, power, and resurrection. Estas profecías These prophecies apuntan al lugar, point to the place, la circunstancia the circumstances, y hasta el tiempo de su and the nacimiento. timing of his birth. El texto base del mensaje de hoy es The base text of today's message is una de esas profecías. one of these prophecies. Hablé de una de esas profecías. Talk about one of these prophecies. Así que Isaías, como hablé, Isaías capítulo 9, verso 6, So Isaiah 9:6. porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Dice que es admirable, First one says that he's admirable, admirable consejero. admirable counselor. Admirable significa que el niño sería digno de adoración, estima y reverencia. Admirable means that the child will be worthy of adoration, esteem, and reverence. Eso fue lo que los reyes hicieron cuando le llevaron mirra, incenso, That is what the kings Todo- did when they took todo lo incense que and se myrrh usaba and everything that was used para ungir a un rey. to anoint a king. Por eso Herodes inmediatamente That is oyó why Herod, immediately hearing del rey que había nacido, of the king who had been born, pensó en el puesto de él, he thought about his position, de que ese rey lo iba a sustituir a él. that king was going to substitute him. Así que por eso él mandó a matar todos los niños And so that is why he sent to have en, all the, en ese, child, all en the ese children tiempo. of that time be killed. Pero ese niño estaba en las manos del Señor, But that child was in God's hands porque Él mismo es Dios. because he is God himself. Consejero significa que el niño sería un gobernador sabio. Counselor means that he will be a wise governor. Juntas a estas palabras hacen referencia a un gobierno dirigido con una sabiduría incorruptible al hombre. Jointly, these two words make reference of a government that is beyond human understanding. Muy diferente a los gobiernos de hoy en día. Very different to today's governments. Eso esperaban aún los discípulos, That's what the disciples expected. que este gobierno sería para derrocar al imperio romano. That this government would be to take over the Roman Empire. Pero este niño que iba a nacer no era para eso. But this child who would be born was not for this purpose. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, 55 y 57, nos dice: 1 Corinthians 15, 55 to 57 tell us, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Mas gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. En primer lugar, el propósito principal de haber nacido Jesús The first purpose of why Jesus was born es porque la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. is because humanity was dead in sins and transgressions. Y tenía que levantarse un hombre And a man had to rise up que no fuera de aquí, de esta tierra, that wasn't from this earth, sino alguien eterno, but someone eternal, alguien divino, someone divine, alguien que viniera directamente desde el cielo. someone who came directly from heaven. Y ese es el mismo Dios. And that is God himself. En San Juan 1:1 nos dice: John 1 tells us,
que en el principio era el verbo o la palabra, At the beginning was the verb, y ese mismo verbo era Dios y es Dios. and that verb was God and is God. Por eso es tan importante That's why it's so important. lo que sigue diciendo ese capítulo What the chapter de continues Juan, to say, de Juan 1:12, John 1:12. que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But all those who received him, those who believed in him, he gave them the power to be No called children todos of son hijos God. de Dios, They're not all children of God, pero aquellos que le han recibido como el único y suficiente Salvador but those who received him as the one and only Savior pertenecen belong al linaje de Dios. to the lineage of God. En tercer lugar, In third place, dice Padre eterno, it says Eternal Father, que habla de su naturaleza y carácter. that talks about his nature and character. No tiene ni principio ni tiene final. He has no beginning and no end. Por eso dice que Él es el alfa That's why it says that he is the Alpha y la omega. and the Omega. Hablando del abecedario que dice que no tiene ni principio He has no beginning, ni fin. no end. Es eterno. He's eternal. Y eso es lo que Dios nos ofrece And that's what God offers cuando us nosotros venimos a Él. when we come to him. Él nos da vida eterna. He gives us eternal life. Y es la oportunidad que Dios nos brinda en esta hora. And it's the opportunity that God gives us in this moment. Tienen asegurada la vida eterna Eternal life is assured cuando reciben a Cristo como el único y suficiente when Salvador. we receive Jesus as the one and only Savior. Esos días son días de fiesta, de regocijo, These days are days of festivities and rejoicing porque no estamos celebrando because we're not celebrating a un niño, a child. estamos celebrando We're celebrating a aquel que entregó su vida por nosotros. he who gave his life for us. Como lo presenta Colosense Look at how Colossians presents him. 1, del 14 al 20. 1, starting with verse 14. Él es el Dios todopoderoso, dijimos, He is God Almighty, we said, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Él es la imagen del Dios incorruptible, el primogénito de toda creación. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Así que si algo poseemos nosotros, And so if we possess anything, pertenecen a Él. it belongs to him. Todo fue creado por Él y para Él. Everything was created through him and for Así him. que no se agarre de nada. And so don't take a hold of anything. Y como nosotros pertenecemos a Él, lo que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, And since we belong to him, those who have given their lives over to him, eso significa that means que todo, that everything, y todo es and everything is, todo, everything le pertenece a quién? belongs to who? A Él. Him. ¿Y por qué nosotros somos tan agarrados de ciertas cosas? And why are we so attached to certain things? Yo en muchas ocasiones he dicho esto. On many occasions I've said this. Cuando yo veo un cristiano que verdaderamente When I see a Christian that se ha entregado truly por completo al Señor, has given himself completely to the Lord, veo que no tiene cosas que reserve en su vida. I see that they don't have things that they reserve in their lives. Pero muchas veces he visto de algunas personas But many times I've seen other people que aunque decimos que todo lo que tenemos le pertenece a Él, that even though we say that everything we have belongs to him, es como cuando algunas visitas llegan a la casa de uno, it's like some guests come to our home. siempre uno los recibe ¿dónde? En la sala, Yours receive them where? In the living room. pero no le permitimos que vayan al aposento, But we don't allow them to go to the bedroom, ¿cierto o no? right? Es decir, de la sala
para afuera. from the living room outside. Cuando usted deja que Cristo Jesús entre a su casa, When you allow Jesus to come into your home, que casa somos cada uno de nosotros, we're all home. Él puede pasearse He can walk Por- around todo lugar. every place. Por ejemplo, For example, tenemos nietos we have grandchildren. y en esos días And in these days, mi nieto lo llevamos a la cama, my grandson, we took him to estuvo bed. con nosotros ahí He was with us un there rato hasta que después se durmió. for a little while until he fell asleep. Pero ¿qué estoy diciendo con esto? But what am I saying with this? Que el que es hijo That those who are children de Dios, of God, Dios tiene God has el lugar completamente abierto the place completely open para entrar a todas las habitaciones to enter all the rooms de nuestras casas. in our homes. ¿Usted está oyendo esto? Are you listening to this? ¿Usted sabe que Dios es el dueño de mi cartera también? Do you know that the Lord is the owner of my wallet as well? Pero me lo gané así. But I earned it like this. Pero Dios quiere bendecirte. But God wants to bless you. Y tú sabes que tú y yo impedimos esa bendición, And that you know that you and I impede that blessing. porque más bienaventurado es dar que aún recibir. Because it is a higher blessing to give than to receive. Entonces, ¿por qué lo hacemos? And so why do we do it? Porque el diablo sabe Because the devil knows que las bendiciones that the blessings van a ser impedidas are going to be impeded porque tú because you no eres inteligente. are not intelligent. Si tú y yo fuéramos If inteligentes, you and I were intelligent, nos lleváramos de lo que la palabra dice. we would do what the word says. Hello. No es muy agradable, It's not very pleasing, pastor, y no estamos hablando del Señor, Pastor, but del are we niño, talking about que the ya es Lord, hombre. the child who's now a man, el que dice que Él es the one who says that he is antes de todas las cosas before all things, y todas las cosas fueron creadas por Él and all things were created y todas las cosas por Él subsisten. through him, and they all are sustained through him. ¿Usted sabía que el perfecto amor que solamente viene de Jesucristo Do you know that the perfect love that only comes from Jesus echa fuera todo temor? casts out all fear? No podemos temer, hermanos, We cannot be fearful, brothers, porque cuando nosotros because when nos dependemos de nosotros mismos, we renounce ourselves, Dios se va a encargar de los demás. God takes care of everything else. Dije que el perfecto amor del Padre, I said that the perfect love of the Father Él se manifiesta a través is manifested through de Jesús. Jesus. En San Juan 14, 9 y 10 nos dice, John 14, 9 and 10 tell us, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesus said, "Don't you know me, Philip, even after I have been among you for such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?" Aquí hablamos de uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Here we're talking about one of the disciples who was with Jesus. Él quería que Jesús le mostrara al Padre He wanted Jesus to show him the Father. y no sabía que estando con Él, He didn't know that being with him, no sabía que Él mismo es Dios. didn't know that he himself was God. Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Don't you believe that I am the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. Jesús mismo dijo, Jesus himself said, antes de irse, before he left, yo no lo voy a dejar huérfano. I'm not going to leave you Yo le voy a enviar el Consolador as orphans. I will send you the para que counselor esté con vosotros so he can be with you todos los días hasta el fin del mundo. every day until the end of times. Cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, Every one of us who has believed in Jesus tenemos Christ el Espíritu Santo de Dios have the Holy Spirit of God
que está con nosotros that is with us como poderoso as gigante. a powerful giant. Y Él nunca nos falla. And he never fails. Él siempre provee He always provides toda y cada una de nuestras each and necesidades. every one of our necessities. Y aunque las cosas se vean And oscuras, even though things look bleak, en Él hay luz in him there is light y luz eterna. and eternal light. Y Él la pone en los hijos de luz. And he puts us as children of light. Y así nos dice que andemos nosotros And that's what he calls us to walk como hijos de as luz. children of light. No como los que andan en las tinieblas. Not like those who are working in darkness, Porque de allí nos rescató el Señor. because he took us out of there. Y damos gloria y honra a Él. And we give him glory and honor. Primera de Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Por Él vivimos, por Él nos movemos, We live for him. For him por we Él move. somos. We are because of him. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Our life is hidden in Jesus Christ. Él es príncipe de paz. He is the Prince of Peace. La paz que Dios nos brinda The peace that God gives us es muy diferente a la que el mundo da. is very different than the one that comes Él from the dijo: world. mi paz os dejo, mi paz os doy. He said, Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. my peace I give to you. Have peace through God our Lord Jesus Christ. Cuando habla de príncipe de paz, habla de que el niño sería nuestra fuente de paz. When he's talking about peace, he's talking that the child will be our fountain of peace. En Romanos 5:1 nos dice: Romans 5:1 tells us, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dije que Él es la fuente de paz. I said that he is the fountain of peace. La paz de Dios The peace of God sobrepasa todo entendimiento surpasses all understanding. y es la que guarda nuestros corazones y nuestros It pensamientos is the one that keeps our hearts and thoughts en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Él dice más todavía: He says more still. tú guardarás en completa paz You will keep in perfect peace aquel cuyo pensamiento en ti persevera, that whose thought perseveres in you porque en ti has confiado. because you have trusted in him. Confiate en Jehová Trust in Jehovah perpetuamente y para siempre, eternally and forever, porque en Jehová el Señor because in Jehovah the Lord está la fortaleza is the strength de los siglos. of the centuries. Cuando dependemos completamente de Dios, But we depend completely on God. Él nos da esa paz He gives us the peace que tanto nosotros necesitamos that we need so much en momentos difíciles de nuestras at vidas. difficult moments in our lives. Esos momentos van a llegar. Those moments are going to come. Es como el día malo. It's like the bad day. Nadie lo invita. Nobody invites it. Entra solo. It comes by itself. Entonces, en ese día malo, And so in that evil day, Dios nos fortalece. God strengthens us. Dios nos guarda. God keeps us. Dios nos ayuda God helps us a seguir hacia to adelante. continue to move forward. Aunque estemos pasando por el desierto, Even if we're going through the desert, Dios está ahí God presente. is there with us. Jesús nació con el propósito Jesus was born with a purpose de salvarnos. to save us. Mateo 1:21. Matthew 1:21. Y dará a luz un niño y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ya venía su nombre. His name already came. Hablamos de que su nombre es We say that his name is admirable, Admirable, consejero, Counselor, Dios fuerte, Almighty God, Padre eterno, Eternal Father, príncipe de paz. Prince of Peace, Y es nuestro Salvador. and he's our Savior. La caída del hombre introdujo perdición eterna a la humanidad. The fallen man introduced eternal perdition to humanity. El nacimiento de Jesús hizo posible el plan
de redención. Jesus' birth made possible the plan of redemption. Romanos 3, 6, 23. Romans 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué más pasa? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. El regalo precioso de Dios The beautiful gift of God que Él nos ofrece a nosotros that He offers us es darnos vida eterna. is to give us eternal life. Cuando creemos, cuando lo aceptamos a Él como el único y suficiente Salvador. We believe and we accept Him as the one and only Savior. Cuando nos arrepentimos, When we repent, arrepentidos y convertidos, repent and convert, para que sean borrados vuestros pecados, so your sins will be erased, para que vengan sobre so vosotros they will come over you, tiempo de refrigerio. times of refreshing. Igual que Jesús, Like Jesus, nuestros hijos nacen con propósito. like Jesus, our children are born with a purpose. ¿Cuántos son hijos? How many are children? En cada uno de nosotros hay un propósito In every one of us, there is a purpose por el cual Dios nació, creció, murió, for which God was born, grew, resucitó, died, resurrected, está a la diestra del Padre. and is beside the Father. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros? Hijitos, You know, He tells us, little children, si alguno hubiere pecado, if any of you had sinned, abogado tenemos para con el Padre, a defender you have before the Father, a Jesucristo el justo, Jesus the just, el cual es la propiciación por nuestros pecados, which is appropriation for our sins, y no solamente por lo nuestro, not just because of our own, sino por lo de todo el mundo. but everyone's. Así que tenemos un abogado donde acudir. And so we have a defender. Él está presente ahí. He is present there. Claro, no significa eso que debemos de practicar el pecado. Of course, doesn't mean we need to practice sin, Porque dice la palabra que el que practica el pecado because the word says that whoever practices sin no es de Dios. is not of God. ¿De quién es? Who does he belong to? Asimismo, dice que es del diablo. That's right. It says he is of the Porque el devil, diablo peca desde el principio. because the devil sins from the very beginning. Por eso vino Jesucristo. That is why Jesus had to come. Por eso Él murió That's why He died, para deshacer las obras del diablo. to undo the works of the devil. Amén. Estamos bien claros con We're eso. very clear on this. ¿Me entendieron claramente que el que practica el pecado no es de Dios? Do you understand me clearly that whoever practices sin is not of God? Tú y yo podemos fallar y podemos pecar. You and I can fail and sin, Y podemos ser influenciados y pecar también. and we could be influenced by others and sin also. Pero eso no se convierte en una práctica. But that doesn't become a practice. Cuando se convierte en una When práctica, it becomes a practice, entonces tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. then you need to repent and be born again. Amén. Ahora, lo que somos hijos de Dios, dice Efesios 2:10, Ephesians 2:10, those of us who are children of God, que somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. for we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. Jesús entró al mundo Jesus entered the world en condiciones humildes. in humble conditions. Jesús nació en Belén, Jesus was born in Bethlehem, una ciudad con poca importancia social. a city with very little social importance. Eso era Belén, That was Bethlehem, muy pequeña, very small, pequeñita. small. Belén era más pequeña que Lones. Bethlehem was smaller than Lawrence. Pero ¿sabe que a Belén le llamaban la casa del pan? But you know that they called it the house of bread. Y de Jesús hablaron de que también Él es ¿qué? El And then pan. of Jesus, they also said that He is what? The bread of life. El pan que da vida eterna. The bread that God gives eternal life. Ahí nació Jesús. There Jesus was born. Miqueas 5:2, que es uno de los profetas también, Micah 5:2, menores. who's one of the minor prophets. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origin are from of old, from ancient times. ¿Sabe lo que es un rey nacer en un pesebre? Do you know what it is for a king to be born in a Siendo manger? rey de reyes y señor de Being señores. King of Kings and Lord of Lords. Lucas 2:7 lo presenta de esta manera. Luke 2:7 presents us as follows. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Igual que Jesús, hay muchos niños con propósito de Dios que nacen en condiciones humildes. Like Jesus, there are many children with purpose who are born in humble conditions. Dios permitió God permitted que no hubiera lugar en el mesón, that there be no guest room for them, que Jesús naciera en un pesebre. that Jesus be born in a manger. Y eso nos enseña a nosotros And this teaches us a que debemos de aprender de Jesús. that we need to learn from Jesus. Jesús dijo en una ocasión Jesus said on an occasion que aprendan de to Él, learn from him, que es manso y humilde de corazón, who is meek and humble of heart, y hallaré descanso para vuestra alma. and you will find rest for your souls. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Because my burden is light. Cada vez que usted y yo decimos Every time we say que es muy difícil that it's very difficult ser cristiano, to be Christian. ¿por qué que si tú eres cristiano, If you're a Christian, todas las cosas te la prohíben? all things are prohibited. Y por eso yo no soy cristiano. And that's why I'm not a Christian. Porque a mí me gusta mucho Because I like a lot esos días de Navidad, those days of Christmas, que son días de fiesta, son días de trago. that are days of festivities and drinking. Y lo que sucede es que usted no ha entendido muy bien And what happens is that you haven't understood very well que el yugo de Cristo Jesús that the burden es of suave, Jesus Christ is light. es ligero. It's light. Lo que pasa es que usted y a mí nos gusta mucho What happens is that you and I like very much hacer cosas to do things que son muy agradables para nuestra carne. that are pleasing to our flesh. Y cuando hacemos estas cosas, And when we do these things, entonces decimos we say que es difícil ser cristiano. how hard it is to be a Christian. ¿Por qué no cambiamos el lenguaje Why don't we change the language y vamos a cambiar nuestras actitudes? and change our attitudes? Porque lo que yo digo Because what I say es porque de eso está lleno mi corazón. is because my heart is full of it. De la abundancia del corazón. The abundance of the heart. Entonces por eso lo digo yo. And that is why I say it. Porque me gusta Because I like hacer to cosas, do things, repito, que le agradan a mi I carne. repeat, that are pleasing to my flesh. Y eso significa That means que tenemos que arrepentirnos. that we need to repent. Tenemos que nacer de We nuevo. need to be born again. Tenemos que dejar que la luz de Cristo brille en nosotros. We need to let the light of Jesus shine Amén. in us. Amén. Fíjate lo que está sucediendo con los niños Look what's happening with children aquí en Estados Unidos, here in the United States, donde usted ve que hay mucha abundancia. where you see there's a lot of abundance. El 16% de los niños de Estados Unidos están viviendo en pobreza, aunque usted no lo crea. 16% of the children in the United States are living in poverty, whether you believe it or not. Esto es equivalente This is equivalent to a 11.4 millones de niños 11.4 million children en países de habla hispana. in Spanish-speaking countries. Las estadísticas son aún más desalentadoras. In Spanish-speaking countries, the statistics are even more disheartening. Algunos países reportan Some countries report que más del 50% de sus niños viven en pobreza. that more than 50% of the children live in poverty.
Una pregunta para reflexionar. A question to reflect. ¿Cuál sería nuestra responsabilidad en todas estas cosas? What would be our responsibility in all of this? ¿Los niños son importantes para Dios? Esa es la pregunta. Children are important to God? That is the question. ¿Serán importantes los niños para Dios? Are children important to God? Jesús tiene en alta estima a los niños y quiere un acercamiento a ellos. Jesus holds children in very high esteem and wants to be close to them. En Marcos capítulo 10, verso 13 al 16 dice: Mark 10, verses 13 through 16 say, hablando de Jesús, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. people were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. De cierto os digo, el que no reciba, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. And he took the children in his arms, placed his hands on them, and blessed them. ¿Usted sabía que cuando Dios nos llama a nosotros Did you know that when God calls us, a que podamos permanecer, que pertenezcamos al reino de Dios? that we belong to the kingdom of God? Él quiere que lo que Él hacía con los niños, He wants that the things he used to do with children, lo hagamos nosotros. we do it too. Bendecir a los niños. Bless the children. Pastor, pero eso es fácil. Pastor, but that's easy. Que los niños vengan Let the kids come, y yo pongo las manos I put my hands over them, y lo toco I touch them, y lo bendigo. I bless them. Hablamos de estadística, ¿no verdad? We talk about statistics, right? Póngale la mano, pero póngale algo en la mano. Put your hand on them, but put something in your hand as well. De las cosas de nosotros Dios se va a encargar. Of our things, God would take care. Pero si todas las cosas le pertenecen a Dios, But if all things belong to God, las cosas que the tenemos, things that we have, entonces podemos then we can dar por gracia give by grace lo que por gracia recibimos. what we have received by grace.